Padre, aquí estamos, maravilloso Dios. Nos presentamos, poderoso Señor, delante de tu presencia en esta hora. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, te pedimos que obres en nuestro corazón, que seas tú abriendo nuestra mente y que edifiques la vida de cada uno de nosotros. Que lo que hoy compartamos nos direccione a cumplir con la voluntad tuya, que nos direccione a hacer esa voluntad, que nos motive a seguir caminando bajo tu senda, bajo tu propósito, bajo tu guía, maravilloso Dios. Toma este momento, guíanos y edifícanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir al libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 3, del 1 al 6. Hemos estado hablando acerca de lo que nos enseña Apocalipsis. Normalmente cuando uno dice, vamos a leer Apocalipsis, se asusta, ¿cierto? Dice, wow, van a hablar del fin del mundo. Bueno, Apocalipsis es un libro que nos enfoca a nosotros en el pasado, en el presente y en el futuro. Es un libro que nos habla de las cosas que fueron, de las cosas que son y de las cosas que serán. Y a eso nos direcciona Apocalipsis. Y hemos estado compartiendo allí en Apocalipsis, hemos estado compartiendo acerca del mensaje que Jesucristo le comparte en una revelación al apóstol Juan. Le comparte un mensaje y ese mensaje va dirigido a 7 iglesias. Y el apóstol Juan toma ese mensaje, lo redacta y se lo envía a cada una de las cartas. Ya hablamos de Pérgamo, ¿cierto? Ya hablamos de Éfeso, ¿sí? ¿De qué más hablamos? De Tiatira. Hoy vamos a mirar acerca de Sardis, la iglesia de Sardis. Y yo le colocaba, aunque todo el estudio le he colocado un título. Llegó la hora, ¿estamos listos? Pero a la reflexión de hoy yo le colocaba el exceso de confianza. Voy a leerles inicialmente en la versión Reina Valera. Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 6, en la versión Reina Valera dice así, desde el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, aquí nos habla la palabra de Dios del mensaje a esta iglesia, la iglesia de Sardis. Sardis era una acrópolis y llegó a ser la capital del reino de Lidia, 700, 800 años, casi 800 años antes de el tiempo en que vivió el apóstol Juan.
Una de las características de esta ciudad es que tenía una muy buena industria ovejera. Era una ciudad que se destacó por tener una industria ovejera, ¿sí? Cultivaban las ovejas, pero también procesaban la lana. Y aparte de procesar la lana, se volvieron famosos porque ellos aprendieron a tinturar la lana. Y entonces con la lana tinturada, ellos hacían vestimentas. Era una ciudad que estaba ubicada estratégicamente. Era una ciudad que casi que se puede decir que era difícil de acceder a ella. Era una ciudad que no se podía atacar fácilmente por los enemigos. Pero curiosamente, a pesar de que era una ciudad donde era difícil acceder porque solamente tenía una entrada y esa entrada estaba vigilada, 2 veces en la historia de la ciudad, 2 veces fue invadida por los enemigos, ¿sí? ¿Y por qué fue invadida 2 veces por los enemigos y fue destruida? Sencillamente porque tuvieron un exceso de confianza. Se sentían muy seguros por el lugar donde ellos estaban. Desde esa altura donde ellos estaban, alrededor había precipicios, ¿cierto? Entonces era muy difícil acceder a la ciudad para combatirla, pero por esa misma condición, ellos, como decimos popularmente, se fresquearon, ¿sí? Se relajaron, andaban muy relajados, andaban muy frescos, ¿sí? Y se descuidaron y producto de eso fueron invadidos. En la época de Juan, esta ciudad era una ciudad que ya estaba degradada. Esa misma frescura, ese mismo relax en el que andaba la ciudad, el pueblo de Sardis, pues también los llevó a que fueran decayendo en el tema moral. Y allí en esa ciudad pues se desarrolla también el ministerio cristiano. Una de las cosas que vemos aquí en lo que nos plantea el pasaje en el versículo 1, y leyéndoles acá en otra versión, dice: escríbele la siguiente carta al pastor de la iglesia en Sardis. Este mensaje te lo envía el que tiene el espíritu de las 7 formas de la perfección de Dios y las 7 estrellas. Estoy al tanto de la obra que realizas, dice ahí en el versículo 1. Y cuando hace referencia a esto, pues a mí me llevaba a reflexionar respecto al papel del Señor como sacerdote. Siempre ha manifestado ese papel y esa responsabilidad de Él como sacerdote. Pero también aquí vemos que el Señor observa ese proceso, y esto nos enseña respecto a la vida cristiana, de que el Señor está observando el proceso, pero también el progreso de nosotros, sus hijos. Y por eso dice allí, en esa parte del primer versículo, dice: estoy al tanto de la obra que realices. Dios siempre va a estar pendiente de lo que usted y yo hacemos. Dígale al que está a su lado, póngale cuidado que Dios lo está mirando, ¿sí? Entonces Dios está al tanto de ese proceso, de ese progreso que nosotros estamos teniendo en el caminar de nuestra vida espiritual. Y algo que me llevaba a reflexionar esto es que Dios repudia la carnalidad de nosotros como pueblo de Dios. Y Sardis es un ejemplo de una iglesia y de unos cristianos carnales, ¿sí? Sardis es ejemplo de eso. El llamado de Dios es a que nosotros vivamos nuestra vida espiritual de una manera plena, de una manera auténtica. Pero cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros no nos enfocamos, cuando nosotros no estamos conectados con el Señor, entonces empieza a vivirse una condición espiritual deplorable, y es la carnalidad.
¿sí? La carnalidad. Y aquí vemos que Dios repudia la carnalidad de nosotros, su pueblo. ¿Y por qué lo digo? Pues sencillamente porque hay carnalidad cuando se aparenta espiritualidad. Hay carnalidad cuando uno aparenta espiritualidad. Dice ahí, estoy al tanto de la obra que realizas, tienes fama de estar vivo, pero sé que estás muerto. Hay un dicho por ahí que nos decían los abuelos, ¿no? Cría fama y échate a dormir. En la vida cristiana a veces uno comienza bien la carrera, empieza a caminar bien, pero con el tiempo, producto de descuidar esa relación con Dios, de estar enfocado en Dios, entonces uno comienza a actuar de una manera que no es agradable para el Señor. Y con cosas sutiles, con cosas que a veces uno dice, no, esto es normal. Sí, el sistema, el mundo, la sociedad donde estamos, nos lo va transmitiendo, nos lo va enseñando, y esto todo el mundo lo hace, entonces hagámoslo, ¿sí? Pero resulta que estamos yendo en una dirección contraria a la que Dios nos dice que nosotros debemos estar. Entonces hay carnalidad cuando nosotros aparentamos espiritualidad, pero también hay carnalidad cuando nosotros persistimos en nuestros malos hábitos. La carnalidad se evidencia cuando tenemos cosas que nosotros no cambiamos, no quitamos de entre nosotros. Y eso en un cristiano es bastante preocupante y va a dañar nuestra vida. Dios también repudia la debilidad espiritual. Y ahí en el versículo 2 dice, despierta, cuida lo poco que te queda, porque aún esto está al borde de la muerte. Dice ahí en el versículo 2. Dios, esto nos enseña eso, que Dios repudia la debilidad espiritual. O sea, la falta de vitalidad. Cuando uno está muy confiado, entonces uno pierde ese ritmo, ¿sí? Ya uno pierde el ritmo. Empieza, por ejemplo, a hacer ejercicio muy motivado inicialmente, cuando ya uno ve el beneficio, ¿cierto? Baja el ritmo, empieza a bajar uno el ritmo y entonces empieza a perder vitalidad, ¿sí? Empieza a perder vitalidad. Y aquí debemos entender eso con lo que nos enseña el versículo 2, la falta de vitalidad espiritual es el resultado del distanciamiento de Dios. Cuando uno pierde vitalidad, cuando uno pierde fuerza espiritualmente, es porque ha perdido contacto con Dios, ¿sí? Cuando ha perdido contacto con el Señor. La falta de vitalidad espiritual, pues lo que produce es el letargo, el sueño, ¿sí? Y por eso es que dice el versículo 2, despierta, ¿sí? El llamado de Dios es ¿a qué? A que despierte. La iglesia estaba aletargada, la iglesia estaba dormida, la iglesia estaba en una condición de exceso de confianza, ¿sí? Si le está yendo bien a esta ciudad, esta es una ciudad donde no pasa nada, ningún enemigo se nos mete, entonces estamos frescos. Lo curioso de esta ciudad es que ellos no estaban siendo atacados desde afuera. ¿Por qué? Porque no había ese ataque normal que hay contra el cristianismo, ¿cierto? Y permanentemente somos atacados por nuestros principios, por nuestra ética. Estaban siendo atacados desde adentro, por el conformismo, por su misma actitud de relajación. Y el llamado que hace el Señor aquí es a que nosotros estemos despiertos, a que nosotros estemos alerta. Si usted está dormida, está dormido, como el dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
Tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos. Es el llamado que hace aquí el Señor a esta iglesia. Y lo más triste es que es una de las iglesias a las cuales el Señor le envía un mensaje muy fuerte. Es de los mensajes fuertes que le envía el Señor a esta iglesia. En Romanos capítulo 13, en el versículo 11, voy a leerles en la traducción en lenguaje actual. Romanos 13:11 dice: estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Y ese llamado del que nos está haciendo aquí el Señor en el versículo 2 de despertar y de tener cuidado de lo que nos queda, es también para nosotros como cristianos en la actualidad. ¿Sí? Aquí nos habla de que debemos estar alertas, de que debemos estar despiertos. Y en el pasaje de Primera de Corintios, en el capítulo 16, Primera de Corintios 16, del 13 al 14, dice: manténganse siempre en estado de alerta. Y le está diciendo el Señor a sus hijos, al pueblo de Dios. ¿Cómo debemos estar nosotros? En estado de alerta, dice allí, pero confiando en Cristo. Debemos estar alertas, despiertos, atentos, pero la confianza nuestra tiene que estar en Jesucristo. Sean fuertes y valientes, y todo lo que hagan, háganlo con amor. Y entonces hay varias referencias que nos advierten, como lo hace el Señor en este mensaje a la iglesia de Sardis en otros pasajes de la Biblia. Primera de Pedro 5:8 es otra referencia en donde dice ahí, en Primera de Pedro 5:8, dice lo siguiente: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Entonces, así como está pasando circunstancias difíciles, otros hermanos en Cristo en otros lugares, nosotros también vamos a pasar por momentos difíciles, pero nuestra confianza tiene que estar plena en el Señor. Y para que nuestra confianza esté plena en el Señor, pues tenemos que estar conectados, ¿sí? Vitalizados, energizados por esa vida espiritual que otorga el Señor, la relación que nosotros debemos tener con el Señor. Pero también nos enseña esto, que cuando usted analiza el mensaje que le está dando el Señor a esta iglesia y los pasajes que acabamos de leer, pues también tenemos que ser conscientes que la vida de nosotros como cristianos está en continuo ataque espiritual. Y si nuestra vida va a estar en un continuo ataque espiritual, pues ¿qué tengo que estar haciendo yo? Pues tengo que estar despierto, tengo que estar atento, tengo que estar siendo cuidadoso en la manera como estoy viviendo la vida que Dios me ha ofrecido, ¿sí? No puedo aletargarme en mi dinámica de la vida de oración. Tristemente eso sucede, ¿o no? Tristemente sucede eso, ¿sí? Nosotros perdemos intimidad con el Señor. Y la falta de intimidad con Dios hace que caigamos en la tentación. Y aquí vemos cómo la iglesia fue siendo menguada, cómo la iglesia fue siendo influenciada, cómo la iglesia fue perdiendo vitalidad, fuerza, producto de estar dejándose seducir por el ambiente que había en esa sociedad. Y tristemente, el no desarrollar esa vitalidad que produce la oración,
que produce el velar, que produce la intercesión, que produce el ayuno o las diferentes herramientas espirituales, empezaron a bajar la guardia. Y eso nos puede pasar a nosotros. Si nosotros no utilizamos las herramientas espirituales de una manera continua, constante, pues vamos a perder vitalidad. A veces nos cuesta orar, ¿sí? Convocamos a oración y no podemos, ¿sí? No tenemos tiempo. Convocamos ayuno, tampoco podemos, tampoco tenemos tiempo. Insistimos en el papel y en el rol que tenemos como cristianos de estar proclamando el mensaje del Evangelio, porque cada uno de nosotros fue llamado a eso. Todos nosotros, no solamente los líderes, los pastores son los que debemos estar desarrollando proclamación constantemente. Todos nosotros estamos llamados a proclamar el mensaje del Evangelio, pero perdemos fuerza, no lo hacemos. Y entonces la falta de intimidad con Dios hace que caigamos en la tentación, sucumbimos. La falta de oración, el no velar, tristemente nos lleva a la derrota, ¿sí? Nos lleva a la derrota. Y una de las cosas que yo miraba en este versículo 2 es que hay una advertencia que es para nosotros también. Y la advertencia y el reproche de Jesucristo aquí a la iglesia, este es otro reproche. Un reproche de Jesucristo a la iglesia. En ese momento se lo está haciendo a Sardis, pero también es un reproche para nosotros. En el asunto de que hemos perdido vitalidad. Y es que cuando uno no está despierto, cuando uno no está alerta, esa falta de vitalidad espiritual es lo que hace que seamos insensibles a la venida de Jesucristo. Porque Él dice allí, ¿no?, que Él va a venir y lo que va a hacer es contundente. Y eso le pasó a la iglesia. En el año 549 a.C., el rey Ciro de Persia, con su ejército, penetró la ciudad. Una ciudad que era difícil de penetrar. Y entonces los soldados del rey Ciro observaron, estaban mirando cómo entrar, veían que eso eran unas montañas muy difíciles de subir, cuando de pronto había un vigilante de Sardis que se asomó hacia el precipicio y se le cayó la lanza. Y al caérsele la lanza, él llegó y se metió por una grieta y fue y la recogió. Y entonces los soldados de Ciro dijeron, aquí hay una grieta. Y entonces en la noche un grupo llegaron y se metieron por esa grieta y lograron tomar la ciudad fácilmente. ¿Por qué? Porque allá adentro estaban relajados, estaban durmiendo y confiadísimos. ¿Por qué estaban confiados? Porque como nadie podía entrar, porque era tan difícil entrar, ¿sí?, y los centinelas se quedaron dormidos, entonces pudieron entrar. Así obra el enemigo en la vida espiritual también. Y es interesante esa advertencia y ese reproche que hace Jesucristo. No estar despiertos, no estar alerta nos hace insensibles a la venida de Jesucristo. Y no aprendieron la lección, porque en el año 200 después de Cristo volvió y pasó lo mismo. Y volvieron y se metieron por esa brecha y volvieron y tomaron la ciudad. ¿Sí? Cuando era el reinado de Antíoco el Grande. Entonces, ser despreocupados, ser negligentes con nuestra condición espiritual nos trae dolores de cabeza. Dígale que está a su lado, si usted no le pone las pilas, le va a doler la cabeza. Es importante entonces la prudencia, estamos llamados a ser prudentes. La prudencia nos trae beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues nos permite cuidarnos, nos permite retener, nos permite aplicar la enseñanza recibida. Porque si ustedes miran el versículo 3 dice, vuélvete a lo que oíste y recibiste al principio.
¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Volvernos a lo que hemos recibido, a retener lo que hemos oído, lo que hemos recibido. Y cuando uno retiene lo que ha recibido, lo que ha oído de la enseñanza sana, de la enseñanza correcta, pues eso nos alerta, eso nos previene del ataque inesperado del enemigo, porque uno puede que no esté, ¿cierto?, listo para el ataque, pero si permanecemos alerta, en oración, en ayuno, en intercesión, en vigilia, todos estos elementos que son tan fundamentales, espiritualmente uno está alerta, ¿sí? Y por mucho que el enemigo lo quiera atacar, uno puede reaccionar a tiempo, que es lo importante. ¿Qué día nos contaba y anoche hablábamos acerca de eso? Marquitos iba con su triciclo en sus ventas, y salieron unos ladrones, y los ladrones armados a robarlo. Y entonces él iba tranquilo, no iba desapercibido, ¿no? Él iba tranquilo por su calle cuando ellos llegan ahí a atacarlo, y entonces él simplemente reacciona diciendo: hay poder en el nombre de Jesús. Lo único que le salió de su boca, ¿cierto? Y me imagino del impacto, digo: hay poder en el nombre de Jesús. Y él decía: qué testimonio tan tremendo, porque ellos empezaron a temblar. Cuando uno tiene su confianza puesta en el Señor hace algo. Y entonces él me contaba esa escena, y yo recordaba una escena también cuando estaba de misionero en Cali y llegaba a mi casa. Unos ladrones vinieron a atacarme armados, unas armas bien grandotas, y yo lo único que hice fue coger mi Biblia que llevaba en la mano y decir: Espíritu Santo, ayúdame. Y ellos salieron corriendo. Y yo después decía: pero ¿qué habrá pasado, no? ¿Será que me vieron la cara feíto y se asustaron? Pero no, es el Señor el que obra en la vida de nosotros y nos protege. Pero nosotros tenemos que estar en una condición adecuada para que el enemigo pueda distanciarse de nosotros y no nos ataque fácilmente. Entonces, cuando nosotros retenemos lo que hemos recibido, lo que hemos oído, eso no solamente nos alerta, nos previene de ataques, sino que nos fundamenta, sino que también nos convence para poder permanecer, para poder perseverar en el caminar de la vida cristiana. Y entonces aquí lo que nos motiva el Señor a través de este pasaje es que nosotros debemos cultivar y cuidar la fidelidad. Y ese es el llamado allí. Ustedes miran el versículo 4, miren lo que dice el versículo 4. No obstante, hay en Sardis algunas personas que no han manchado su ropa con las suciedades del mundo. Por eso, porque son dignas, caminarán a mi lado vestidas de blanco. Los vencedores recibirán ropa blanca, y no solo no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que proclamaré ante el Padre y los ángeles que me pertenecen. Versículos 4 y 5. Hay que cuidar, pero también hay que cultivar la fidelidad. Y aquí habla del grupo de los pocos, porque ahí habla de unos pocos, ¿sí? Ahí está hablando de unos pocos, dice algunas personas. Es duro el mensaje que hay aquí, porque uno podría estar esperando de Dios o del Señor la alabanza, ¿no? Que el Señor alabara a la iglesia y dijera: todos ustedes están en sintonía conmigo, ¿no? Todos ustedes yo los voy a vestir con vestiduras blancas, o sea, los voy a revestir de la santidad que les he ofrecido. Pero tristemente no. Dice allí: algunas personas que no han manchado su ropa con las suciedades del mundo, ¿sí? Algunas personas. Tremendo eso, ¿cierto? Habla de un remanente. Está hablando de un remanente. O como en otra frase lo dice por allá, otro pasaje, la manada pequeña. Nosotros podemos ser de ese grupo pequeño, de esa manada pequeña. ¿Y cómo? Pues amando, obedeciendo a Dios
y su palabra. Poder llegar a la meta. Ese es nuestro llamado. Poder llegar a la meta implica estar anotado en el libro de la vida. Porque ahí dice que va a borrar del libro de la vida. ¿De a quién? Pues la Biblia nos enseña que en Adán, a través de sus genealogías, están escritos, registrados, los nombres de todos los seres humanos. Pero también dice en Mateo, ¿sí? En Génesis 5, 1 y 2 lo dice. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán, cuando Dios creó a los seres humanos. Y ahí están escritos. Ahí está la genealogía, dice en la versión Reina Valera. Genealogía. Pero también en Mateo 1:1 habla de genealogía. Dice, el siguiente es el registro de los antepasados de Jesús, el Mesías. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? Está hablando de los que logran llegar a la meta. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que logran llegar a la meta? Pues sencillamente los que asumieron la vida cristiana de una manera genuina. ¿Sí? Los que realmente aceptaron genuinamente a Jesucristo. Los que aceptaron genuinamente a Jesucristo. ¿Sí? Y entonces aquí hay un desafío para nosotros. Nuestra fe en Jesucristo es la que confirma que nosotros somos hijos de Dios y que seremos salvos. Y que vamos a permanecer escritos en el libro de la vida. Porque Él dice que ahí va a borrar algunos. ¿Y quiénes son los que van a ser borrados? Van a ser borrados aquellos que no se han convertido genuinamente a Cristo. Y eso nos deja a nosotros una lección. El llamado que hay allí. Hay una advertencia también en el versículo 6. ¿Y cuál es la advertencia? Para los que tienen oído, dice allí. Todo cristiano tiene el llamado a aprender, a oír y obedecer a Dios. Todo cristiano debe aprender a oír y obedecer a Dios. ¿Sí? Porque en el versículo 6 lo dice, el que pueda oír, escuche. El que pueda oír, que tiene la capacidad de ser sensible espiritualmente a la voz de Dios. ¿Quién puede oír la voz de Dios? El que ha tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces la pereza espiritual trae carnalidad. Y es el pecado, la carnalidad, la que mata el alma de nosotros los creyentes. Por eso tenemos que cuidarnos, estar alerta. Si nos dormimos, no vamos a pasar bien nuestra vida espiritual. Y para terminar, miren lo que dice 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, dice la palabra del Señor. Entonces hay una exhortación aquí. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará. Así que debemos evaluar nuestra evaluación. Estamos viviendo
una vida enfocada en el Señor? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos atentos? ¿Caminando con prontitud, con vitalidad en la vida cristiana? Nuestra vida cristiana es una vida vital, que se vea la vitalidad en nosotros. A eso estamos siendo llamados. ¿Qué tal si presentamos delante del Señor nuestra vida? Pongámonos de pie y le damos gracias en esta hora. Padre, aquí estamos delante de ti, nos presentamos delante de tu presencia, maravilloso Dios. Bendito Rey, hoy hemos meditado en tu palabra y estamos aquí, Señor. Producto de meditar en tu palabra entendemos, Señor, que tú eres el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y que tú nos llamas a estar alertas, a estar pendientes de la manera como caminamos, como vivimos la vida que tú nos has dado. Presentamos hoy nuestra vida delante de ti. Te pedimos que obres con tu amor y con tu gracia, con tu bondad y con tu misericordia. Y que nos sigas ayudando para ser direccionados en tu voluntad. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por este momento. Gracias por permitirnos entender que debemos cuidar la vida que tú nos has ofrecido, que tú nos has dado, Señor, que tú nos has regalado.